día a todos, gracias por la invitación nuevamente. Lo que nos reúne hoy día en realidad es un tema que seguramente está en boca de todos, digamos. Ha sido bastante popular en el último tiempo, especialmente a partir de diciembre, con toda esta moda del famoso chat GPT y todo lo que lo rodea. Lo que me gustaría transmitirle hoy día en esta casi una hora es básicamente que esto es algo que no es nuevo, viene hace mucho tiempo atrás, que las cosas existían y mejores. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué lo mismo ahora? Porque cuando empiezan a primar otras cosas que no son necesariamente técnicas, por ejemplo, marketing en un 90% y accesibilidad. Ustedes se preguntarán, que los otros cometieron el error de que no son accesibles. Sí, porque estaban preocupados de otros aspectos, seguridad, sensibilidad de la información que manejan los sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando uno escucha de repente por ahí los medios, no, que Google ha quedado atrás, no hay que haber quedado atrás, está preocupado de otras cosas y sigue preocupado de otras cosas para la redundancia, para asegurarse que el resultado de estas tecnologías obviamente van en beneficio de las personas y no juegan en contra. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de lo que está detrás de eso. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy día? Obviamente esto se gatilla, porque evidentemente hay ciertas tecnologías, ¿cierto? Que nos están invadiendo y forman parte de todo lo que se está transmitiendo en los medios. Algunas veces al estilo de fake news, porque unas cosas no son verdaderas, y otras cosas, las que son verdaderas, son bastante más aterrizadas que las que uno cree. Entonces, básicamente el objetivo hoy día es mostrar un poquito cuál ha sido la evolución, para que ustedes también se den cuenta al final que no todo es la panacea y que quedan todavía muchos problemas por resolver. Quería partir introduciendo de atrás para adelante en el fondo, diciendo un poco, a pesar que vamos a hablar de la evolución del instante cero, que los modelos como los que ustedes están viendo hoy día, más que modelos, las aplicaciones, digamos, tipo ChatGPT, que es una aplicación, podríamos hablar de los modelos, lo que está detrás. Otras aplicaciones que seguramente han visto de generación de imágenes o generación de video, que a veces pueden engañar porque se parece mucho a la realidad. Están bajo el contexto de lo que se llama una nueva ola de inteligencia artificial, que se llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa generativa? Que básicamente yo tomo datos de ciertas fuentes, pueden ser textuales, imágenes, videos, y por alguna magia X, que vamos a hoy día, tomo eso y genero datos nuevos. El problema es que no estoy tan claro que esos datos nuevos son válidos. De hecho, en particular en la mayor parte de estas aplicaciones, al contrario de lo que nos imaginamos, la mayoría de la información que entrega es falsa. Y no falsa porque hay mala intención, sino porque es la naturaleza del modelo. Ahora usted me dirá, oye, pero yo pregunto, yo juego con esto y me da información. ¿Alguna es verdadera? Sí, porque previamente, inicialmente, ha sido validada por humanos. Pero hay muchos trechos todavía que avanzar ahí. ¿Ya? Entonces, de hecho, les quería preguntar, iba a decir que la presentación, la que me hicieron recién, es incorrecta. Yo le dije a ChatGPT que me la hiciera. Le pregunté, ¿quién es Jonathan Salvador Ciudades? Y aquí hay algunos que me conocen así, que se quedan callados, digamos, pero los que no leen esa es mi presentación, notan algo extraño. Seguramente los que no me conocen, no, está todo bien. A menos que les diga que todo lo que está ahí es falso, lo inventó. La gente que ahora que están utilizando alucinó. De primera a la última palabra. Ustedes dirán, pero le puso que trabaja en la Universidad del Ciudadaño, sí, pero estaba en la pregunta. Lo que dijo, trató de predecir, pero al predecir, obviamente no lo resultó. O sea, ahí hay que tener, esos son los riesgos. Entonces, ¿dónde parte esto? En realidad parte mucho tiempo atrás, en los años, incluso antes de los años 60, donde un montón de gente sí se preocupó de ciertas preguntas básicas, que era, a ver si nos acordamos un poquito haciendo memoria histórica, el inicio de la computación fue el año 47, la computación digital, probablemente tal. ¿Ya? Empezó a haber mucho trabajo en términos de modelos matemáticos que hay detrás, el hardware que hay detrás del computador, etcétera, etcétera. Pero había gente que se le ocurrió la fantástica idea de contestar preguntas que eran bien usuales. ¿Qué pasaría si las máquinas no solamente se dedican a computar, a hacer cálculos por nosotros, ayudarnos en esto, sino también sean un poquito más astutas? Y en esto un poquito más smart, más inteligente, a alguien se le ocurrió, entre otras cosas, mucha gente, que una de las habilidades que tiene que ver con la inteligencia, probablemente tal, tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje implica no solamente temas de comprensión del lenguaje, sino cada vez que yo estoy produciendo o entendiendo el lenguaje, hay procesos de inferencia que estoy llevando a cabo. De hecho, ustedes ni siquiera se imaginan la cantidad de inferencias por segundo que están haciendo para poderme entender. Pero el cerebro lo hace milésimas de segundo, pero hace un montón de cálculos. Porque tiene que procesar las señales que le estoy enviando, los sonidos, los fonemas, ¿cierto? Después tiene que convertirlo en palabras, después seguramente tiene que tratar de entender las palabras, luego las frases, el significado, hasta que finalmente, ustedes lo entienden, pero lamentablemente somos humanos y la comprensión no es automática. Seguramente tiene que pasar harto tiempo
de repetición para que finalmente puedan entender. Entonces esto partió, hay una ola importante entre los años 60 y 80, que básicamente lo que se hizo, se trabajó mucho con gente de informática, matemática, lingüística, para tratar de modelar el lenguaje humano y tratar de alguna forma que la máquina lo reproduzca, algunas cosas muy, muy simples. Para poder entender cuál es la base de eso, les quería mostrar no es que tenga una aplicación de mostrar el reloj nomás, así que no se pasen rollo. Le quería mostrar, entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen? ¿Ya? Básicamente, imaginemos que tenemos dos agentes humanos, podrían ser humanos, podrían ser sistemas, da lo mismo, y ellos se tratan de comunicar. Entonces, esto surge porque alguien pensó que, bueno, los humanos nos comunicamos de cierta forma, y hay un montón de tareas que están involucradas en la forma como nosotros nos comunicamos. Por ejemplo, si yo quiero enviar un mensaje del lado izquierdo al lado derecho, vamos a suponer que el lado izquierdo es el emisor de un mensaje, el otro receptor. Mentira, se pueden dar vuelta también los roles, obviamente, ustedes saben, ¿cierto? El que actúa como receptor se puede convertir a un emisor, y ahí se produce el diálogo. Entonces, si yo parto de eso, yo podría decir que, a veces me alejo el micrófono, ¿sigue escuchando bien todavía? ¿Ahí? Todavía, sí, ahí. Entonces parto de una cierta intención, que es básicamente el objetivo, o sea, que es lo que quiero comunicar, ¿ya? Luego eso seguramente lo transforma a una cierta, vamos a ver detalles después, genero las palabras que de alguna forma me pueden representar esa idea. Y todo esto pasa extremadamente rápido en nosotros los humanos. Luego de eso, una vez que genero las palabras, formo el lenguaje, o sea, conecto las palabras entre sí para que tenga sentido, y una vez que lo hago, lo sintetizo. Sintetizar significa lo mando por un canal de comunicación, ¿cierto? Con la expectativa que en el otro lado, puede ser un canal de voz, obviamente canal de texto, da lo mismo, ¿ya? En el otro lado, la expectativa es que la persona o la máquina que esté tenga un sistema de percepción que haga el proceso al revés, ¿cierto? Que tome los sonidos, si fuera por voz, o tome las palabras escritas, si fuera un documento, y haga el proceso inverso. Trate de descifrar, a ver estos sonidos a qué palabras corresponden, luego trate de formar algún lenguaje, si que tiene algún sentido. Seguramente se va a encontrar con algunos problemas de ambigüedad, ¿cierto? Es decir, aquí tiene varias alternativas posibles para interpretar, no lo entiendo muy bien, ¿ya? Como esto es un proceso de comunicación, el no entiendo bien, en el fondo no existe. Cuando nosotros decimos no te entiendo, en el fondo lo que queremos decir es, sí, tengo demasiadas alternativas de lo que podría ser, pero te voy a preguntar de nuevo para que me la aclares, porque en realidad es un arbolito de varias posibilidades, es un poco lo que está pasando, ¿ya? Entonces, desambiguo, o sea, obviamente pueden haber varias alternativas, y finalmente lo incorporo a mi cerebro. Por ahora, para poder avanzar en esto, vamos a suponer que este es el mundo de fantasía, de Bill Zipap, como decía antes, y que ese canal que el canal de voz en este caso, es perfecto. O sea, quiere decir que lo que yo emito por el lado izquierdo llega exactamente al lado derecho. Ustedes se imaginarán que eso es casi una fake news, ¿no? Pero va a entender lo que viene, digamos. Ya después le vamos a poner un poco de otro ingrediente. Entonces, básicamente ese modelo tradicional hizo posible que un montón de gente que estaba trabajando en el lenguaje empezara a desarrollar modelos de cómo la gente procesa el lenguaje en diferentes niveles. Por ejemplo, esto seguramente, si es que alguien no lo ha visto acá en la Armada, seguramente la última vez que lo vio en el colegio, cuando la profesora español o castellano le enseñaba el lenguaje. Le dijo, niñito, ya tengo una frase que es, los niños pequeños estudian pocas horas, y determina cuál es el significado de acá, o cuál es el tipo de cada palabra, la función de cada palabra. Luego que haga eso, identifique la estructura sintáctica del español, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, eso que dice SN o SB, SN, los lingüistas le llaman el sintagma nominal, o el sintagma verbal, suena raro. Para nosotros sería sujeto-predicado. O en inglés la frase nominal, frase verbal. Y todo eso uno lo hace automáticamente. ¿Por qué esto es importante? Porque, ahora tengo reglas de cómo las cosas se conectan, y lo que yo puedo hacer ahora es pasarle a la máquina esas reglas, para que haga el proceso contrario. Entonces ahora quiero que la máquina me aprenda a reconocer esas oraciones. Por tanto, lo que le voy a decir es, maquinita, te voy a pasar las relaciones que definen, las reglas que definen las relaciones. Por ejemplo, ustedes saben que siempre un artículo va a ir antes de un nombre, por ejemplo. Lo sabemos intrínsecamente. Hay una regla, y por tanto hay una relación que se cumple. Niños, se supone que bajo este modelo no funcionaría. ¿Por qué? Porque la relación cambia, digamos, no es en ambas direcciones, ¿cierto? Bueno, entonces, este fue un paradigma que hasta el día de hoy está funcionando y va a seguir funcionando todavía para muchos contextos. Y básicamente un montón de gente empezó a trabajar en más y más modelos, por ejemplo, gramaticales, que eran capaces de
de describir, por lo menos a nivel sintáctico, entradas de las personas que hablaban en lenguaje natural, que no hablaban con un lenguaje de programación, hablaban en español en nuestro caso, o en inglés, depende. Y de ahí es que surgió obviamente lo que se llama, tiene un nombre en inglés, pero en general lo que se llama el análisis sintáctico computacional, que es la idea de, ahora que tengo el modelo, es cómo implemento una maquinita que sea capaz de tomar ese modelo, la regla que ustedes acaban de ver, y procesarla. Si logro procesarlas bien, podría decir, sí, te entiendo lo que estás diciendo, te entiendo la estructura, otra cosa significante. Puedo hablar una pura casa de pescado, pero sintácticamente está correcto. Y podría decir, me comí un edificio completo. Claro, a lo mejor si fuera en un contexto metafórico, puede ser. O mi corazón explota. Sí, seguramente estoy enamorado. Claro, si tú entiendes que sintácticamente está correcto, pero el significado tiene un problema. ¿Ya? Depende del contexto en el que lo ve. Entonces todo esto redundó en que podía ya tener tecnología, estamos hablando de tecnología de los años 60, que ya había mucho antes que todo esto que esta bataola que estamos viendo ahora, podía tener una instrucción de entrada, una consulta de entrada o lo que sea, la máquina, podemos tener este modelo, que era estas reglas gramaticales, y finalmente podíamos tener este analizador, que se llama un parser en inglés, que básicamente me toma la entrada, me toma el modelo, me dice si calza, o no calza. Si no calza, bueno, vuelvo obviamente a ingresar o le hago alguna otra pregunta al usuario, ¿ya? Obviamente esto no es suficiente, porque obviamente se empezaban a dar cuenta que, claro, pero es el modelo del lenguaje desde el punto de vista gramatical, pero no es el modelo desde el punto de vista semántico, y podría pasar lo que yo haya comentado. Entonces empezaban a aparecer otro tipo de avances súper importantes por muchos años, con la ayuda de los científicos del área cognitiva, digamos, psicólogos, lingüistas, neurocientíficos, empezaban a describir la forma en general o a formalizar la manera en que nosotros los humanos, por ejemplo, procesamos significado. Lo que ustedes están viendo a la derecha, por ejemplo, que en principio no se entiende, pues ustedes ven los nombres, los que están dentro de los círculos, son conceptos. Entonces ustedes ven que está, no sé si esto, chuta, sorry, estaba buscando el, no me parece, no, ese es el alumno, está aquí, no. Parece que me falló la energía. Nadie, esto falló el... A ver, si lo puse. Ah, sí, que no sé cuál apreté. Ya. Ustedes se fijan ahí, a lo mejor de acá no ven el puntero. Si ven, aparece la palabra... perdón. Ahí está. Si ustedes ven, los conceptos aparecen auto, vehículo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Les llama algo la atención? Dice, todos los conceptos que están conectados en significado a un concepto principal. Por tanto, tiene que ver, o sea, lo que de alguna forma le está diciendo esto, obviamente que está súper simplificado, es el significado de algo, de alguna manera tiene que ver con el contexto que lo rodea. Entonces, si yo hablo de computador, seguramente si en un mismo texto va a aparecer la palabra teclado o mouse, de alguna forma me debería incidir en mi significado. Porque claramente si computador lo cambio de contexto, lo llevo, no sé, a una barraca, no sé, o a un buque, entonces, está dando otro contexto, entonces seguramente el significado es un poquito diferente. Entonces, esto fue súper importante porque una de las cosas que podíamos hacer es básicamente aplicar matemáticas, y por ejemplo ahora cada vez que nos llegaba una oración del usuario, de un humano, digamos, por ejemplo, con la que está ahí, nosotros no solamente podíamos analizarla desde el punto de vista del modelo gramatical, sino podíamos establecer, oye, ¿cuál sería el significado de esto? Y no van a entrar en detalle, pero básicamente aquí aplicamos, no sé si alguien lo ha visto alguna vez, un formalismo matemático que se llama lógica de primer orden, ya que es lógica proposicional, lógica predicado, para esto sirve. Entonces, sí me acuerdo que cada vez que uno da lógica predicado en la universidad, nadie sabe para qué, después lo pasa con puro 7, pues nadie entiende para qué. Bueno, ahora aquí sí se entiende para qué. Porque básicamente esto le permite a la máquina representar internamente para poder entenderlo. Y una vez que lo represente, infiero y puedo responder. Y esto es interesante porque podría, de hecho, en los años 70 después se empezaron a desarrollar aplicaciones, las más usuales, por ejemplo, el sistema de preguntas-respuestas, por lo que ustedes están viendo ahora. Pues les decía que no es nuevo. Que a alguien se le ocurra hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el estado más pequeño por área en el contexto, por ejemplo, de Estados Unidos? Eso lo represento internamente para que la máquina pueda procesarlo, obviamente, porque el texto original no lo entiende directamente. Lo proceso, ¿cierto?, con esa lógica y finalmente hago una consulta y en el mapa me dice, sí, la respuesta es efectivamente el estado de Rhode Island, si es que esa es la respuesta verdadera, que es válida, estamos sumando. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, pero también pasaron cosas interesantes porque con esos mismos tipos de modelos puedo hacer cosas mucho más potentes. Por ejemplo, puedo pasar un texto completo y segmentarlo según las funciones que están tratando de describir cada una de las oraciones que están en el texto.
Y para eso yo empiezo a generar otro modelo, no voy a entrar mucho en detalle ahí, pero lo que les quiero transmitir básicamente es que aquí empieza a ponerse la cosa interesante, porque uno ya está dotando a la máquina la posibilidad que comprenda el contexto y el hecho de que cada cosa que uno escribe, fíjense en esto, cada cosa que uno escribe en un texto formal, en un discurso que se llama, tiene una lógica de ser, que es el monito que poníamos al principio. Dice, a alguien se le ocurrió una intención. Entonces, si yo lo escribí, es porque hay una intención o más de una intención detrás, ¿cierto? Yo podría decir, ¿cuál es la intención? Podría decir que la intención es que en una pareja hombre-mujer, que el hombre le diga a la mujer que le gusta, o al revés. Claro, la intención está clara, pero el lenguaje no, porque podría ser traducido de varias formas. Si me toca un personaje, él o ella, que es tímido, seguramente no lo va a hacer directo y me va a complicar la comprensión. Entonces ahí falta un poco sentido común, ¿cierto? Lo que trata de hacer esto es básicamente identificar esas funciones, identificar automáticamente qué es lo que está tratando de decir. Por ejemplo, solamente como un caso muy rápido, si uno lee estas oraciones rápidamente, se da cuenta que si conecta la oración 2, esta que está acá, el tomo luego un taxi, seguramente eso es la explicación de las cosas que vienen posteriormente. Por eso esto es medio jerárquico. O sea, lo que estoy escribiendo acá es la explicación para lo que va a venir. Es importante esto, ustedes se fijan, fantástico, porque ya ha habido aplicaciones de esto, que uno le pone un montón de texto y yo le pregunto a la máquina, sí, dígame en qué parte del texto alguien está describiendo los resultados que obtuvo, pero nadie lo dice explícitamente, no aparece resultado, dos puntos algo, porque no es un lenguaje de programación. La máquina tiene que inferir lo implícito, ya que no se ve a simple vista. ¿Ya? Este es un ejemplo bastante muy rapidito, perdón, dale con él, me falló ahí está, me falló la inteligencia natural, ahí está. Este es un ejemplo para que vean que lo de ChatGPT o similar no es de ahora, y esto solamente quería mostrarlo muy rápidamente porque es un ejemplo del año 99. 99 es una máquina que podía generar textos persuasivos para que los pacientes del sistema británico de salud, el famoso NHS, nuestro equivalente al FONASA, entre comillas, generara una persuasión tal que hiciera que una persona deje de fumar. Ya, entonces lo que hacía, generaba texto automáticamente con el perfil de cada persona. La idea es que al final el impacto sea social. O sea, ¿cómo midieron esto? No por la calidad del texto, sino a ver cuánta gente efectivamente después de haber ido al médico o haber recibido la carta, después de un tiempo dejó de fumar. Los resultados fueron bastante interesantes. Y el año 99, ¿ya? Ahora, dale, aquí se me está jugando en contra. Suena potente, sí, pero tiene algunos problemitas. Por ejemplo, esto requiere, hasta el día de hoy, que haya mano humana, expertos humanos que definan el modelo. Lo cual, para ciertos ambientes restringidos, bien limitados, es posible. ¿Sí? De hecho, todavía se hacen muchos productos comerciales que funcionan así, no hay problema. Pero en ambientes donde el lenguaje es demasiado creativo, va cambiando demasiado, el entorno es muy dinámico y donde no tengo todos los expertos disponibles, expertos lingüistas en este caso, o cercanos, ese tema se me complica. ¿Ya? Lo otro es que, si ustedes se fijan, cuando yo quiero establecer significado, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que es un gato? Un gato, si uno lo busca en el diccionario, aparece seguramente que es un mamífero. ¿Ya? Ahí tenemos un concepto. Mamífero que más, realmente es ser vivo, pero de hecho es el mamífero. Tiene 4 patas y hace miau miau, y eso es la diferencia del que hace guau guau. Lo que estamos haciendo cuando estamos perfilando el significado es establecer características asociadas al concepto. Esas características, y de aquí para adelante la vamos a llamar feature, que es el nombre en inglés. Aquí, ¿cómo se hace? Que hay una desventaja que se define. O sea, se establece por definición. ¿Cuál es el problema? Cuando el lenguaje se empieza a poner más creativo, el entorno mucho más dinámico, esos features, esas características no se pueden definir a priori, porque es demasiado complicado. Entonces ya hay un problema que hay que empezar a cambiar el enfoque, ¿cierto? Entonces, dado eso, empezó a aparecer, después de los 80, obviamente otro enfoque, otra corriente para tratar el lenguaje, que eran todos los modelos estadísticos, porque en el fondo alguien dijo, bueno, no podemos definirlo a priori, para ambientes o entornos que son extremadamente dinámicos. Por tanto, ¿qué pasa si lo aprendemos automáticamente a partir de los datos? O sea, que cuando procese textos o oraciones o lo que sea, en esa información yo aprenda probabilísticamente y determine cuál es el mejor significado, cuál es la mejor estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ahora desenmascaramos la fake news inicial, porque habíamos puesto este monito, pero ahora le vamos a poner acá ruido. Entonces, este es un canal de o un modelo de comunicación con ruido. Pero un ruido bien especial, porque es un ruido lineal. Y matemáticamente, si lo que está en matemáticas es lo que entienden, lineal, lo puedo modelar de una forma tradicional. Lo puedo modelar con estadística, lo puedo modelar con probabilidades, más sencillo. Más allá de los problemas de muestreo que eso puede tener. ¿Ya? Pero ojo con eso, todavía sigue siendo lineal. ¿Ya?
Y eso básicamente trajo un cambio súper importante en los desarrollos y las aplicaciones, que en vez de tener un modelo definido por reglas o relaciones preestablecidas, se hizo básicamente en términos de aprender probabilidades, ¿ya? Entonces, básicamente en simple, eso significa que si yo tuviera una oración, el modelo básicamente probabilístico lo que hace es convertirse en un modelo, para la redundancia, predictor. Entonces, las probabilidades las uso para predecir lo que sigue. En ese caso, la palabrita que está marcada con un color diferente. O sea, yo le podría decir, voy a pasar lo que está en verde, voy a mostrar, voy a sacar ejemplos, por tanto, tengo que asumir que las muestras que saqué de humanos ya hablan bien. Seguramente si la muestra lo saca una red social, hasta ahí llego nomás. O sea, por eso es súper importante cuáles son los datos que estoy utilizando. Entonces, ¿cuál es la idea? Que básicamente que el modelo probabilístico del lenguaje estima en base a muestras de un corpus básicamente un conjunto de documentos, un conjunto de textos de un cierto dominio, la probabilidad de que un cierto string o frase es miembro del lenguaje. O sea, miembro del lenguaje significa es válido. ¿Ya? Otra forma de verlo es, si lo logro predecir correctamente, es que es parte del lenguaje. No de qué estamos hablando, sería algo con muy baja probabilidad. Entonces, ustedes se fijan en la oración de arriba, no voy a entrar en detalle cómo llegamos a esto, pero en simple empieza a aparecer nuestro leal amigo que nos ha perseguido por tanto tiempo, nuestro amigo Bayes, ¿cierto? Y empieza a convertir esto en un problema probabilístico de probabilidades condicionales. Porque yo podría empezar a pensar, lo que pasa que si yo lo miro probabilísticamente, la existencia del R acá depende de la existencia del where. La existencia del we, del R, y el R por consecuencia, por tanto se empieza a producir cierta condicionalidad nuevamente lineal. Entonces es un gran supuesto que me genera algunos problemas después. Ya, por tanto, yo lo podría, sin entrar en detalle, modelar probabilísticamente, y parece bien, ¿cierto? Y me quedo con las palabras que tienen alta probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Obviamente eso trajo un montón de aplicaciones, una de las tantas cosas que podemos hacer actualmente, pan nuestro cada día quizás, es hacer este análisis de las palabras, determinar la función de las palabras, que es súper importante con un montón de aplicaciones, automáticamente. O sea, yo le puedo pasar un texto y automáticamente el sistema predictivo me aprenda a etiquetar, o sea, poner el rótulo de la función que corresponde. Ustedes me dirán, pero parece tan como raro, pero ¿para qué no puede servir eso? Fácil. Si uno va a analizar un texto, por ejemplo, de descripciones de partidos de fútbol, y aparece en las noticias, y supongamos que la aplicación fuera, o la pregunta fuera, quiero extraer una planilla Excel, que tome todo eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en fútbol? Es como el relato del partido, ¿cierto? De estos no sé cuántos relatos, que me diga una planilla Excel, los jugadores que estaban en ese partido, y en qué momento metieron el gol. ¿Sí? Entonces yo, pues es simple, tengo que saber los nombres, y tengo que saber seguramente información del tiempo, ¿ya? Pero ¿cómo lo hago si no tengo información predefinida? Bueno, la máquina puede aprender. Por tanto, podríamos decirle, oye, te voy a pasar el texto que está en negro, y quiero que después, lo que está después del slash, básicamente me etiqueta automáticamente cuál es la función. Y cuando yo lo tenga, si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, lo que dice N, es un nombre. Son etiquetas que están en inglés, tienen un significado bien raro, pero son nombres, ¿ya? El determinante, que para nosotros en español sería el artículo, ¿ya? Entonces uno podría decir, me etiquetó esto probabilísticamente, bien, aquí está jefe, listo. Ahora extraiga todos los nombres, listo, tengo los nombres de los jugadores, y ahora toda la información que tiene que ver con el tiempo. Este es un problema que hace nosotros. O sea, esto me genera una cantidad de aplicaciones extremadamente grande hasta el día de hoy. Y el protagonista, la estrella de esto, es un modelo que fue un poquito más allá de la estadística pura, que se llamó el famoso modelo oculto Markov, la famosa HMM, que no es otra cosa que la base misma probabilidades, pero en secuencia. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer la analogía con Star Wars, la película, lo que estamos mostrando actualmente sería el Darth Vader de GPT. Este le diría al otro, soy tu padre. Este es el primer modelo de secuencia. ¿Qué significa modelo de secuencia? Modelo que era capaz de, yo transmito o le proporciono una secuencia de algo, de palabras, de frases, lo que yo quiera hacer, y la salida es otra secuencia dependiendo del problema que yo tengo. Si es una pregunta, la salida es la respuesta. Si es una secuencia de palabras que quiero determinar lo que veíamos antes, la salida es cada una de las palabras etiquetadas con el rótulo que corresponde. Entonces, en realidad es un modelo bastante poderoso, pero probabilístico. Eso trae un montón de desventajas también, ¿ya? Y después empiezan a aparecer, empiezan a armarse toda una batalla que dijeron, aquí está la papa, aquí le dimos con el palo al gato, porque resolvimos los problemas que estaban antes. Entonces empezamos a generar modelos probabilísticos ahora que en vez de tener reglas, como teníamos antes, ahora las reglas no son puras, son probabilísticas. Entonces cada vez que yo voy a procesar algo, ahora podría procesarlo en la medida que tengo suficiente muestra y suficientes probabilidades para tomar la decisión. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto?
supongamos que estoy usando un sistema de reconocimiento de voz clásico. Entonces, computador, quiero que me abra la ventana. No le entendí el tono. ¿Qué es lo que quiso decir? Voy a predecir. Lo más probable que me trató de decir que la ventana de arriba del lado derecho. Ok, voy a hacer eso. Para esto es súper potente. Ya, porque básicamente tengo un modelo que es extremadamente robusto, si es que tengo un muestreo interesante. ¿Ya? Entonces, en este caso, ustedes ven la regla, que la puse muy simple. Básicamente ahora, ustedes ven un numerito, tienen probabilidades. ¿Y de dónde saco las probabilidades? Demuestran. Entonces digo, a ver, cuando la gente escribe, cuando la gente describe cosas, por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones lo hace así? ¿En cuántas ocasiones lo hace así? Sumemos, calculemos probabilidades y muestremos, y ahí está. Entonces esa es la razón por la cual ahora nuestro amigo analizador gramatical, o el modelo gramatical, se convierte en un modelo probabilístico, me dice, ya jefe, aquí ahora le tengo la estructura de una oración, pero ahora probabilísticamente. De hecho, ahora cambia un poquito el concepto, si ustedes se dan cuenta, porque no es la correcta. Ya desaparece el concepto, este es el modelo correcto, es el mejor modelo, que es diferente. Porque el mejor modelo asume que todo depende de los datos. Si tengo datos de baja calidad, claro, va a ser el mejor, pero el mejorcito con lo que tengo, nomás, nada más. ¿Ya? Esto generó un montón de aplicaciones. Esta una de ellas, lo que se llama en inglés Name Entity Recognition, el NER, que básicamente es la posibilidad de que yo tenga un texto común y corriente. Esto, muchas aplicaciones ya lo tienen embedido, ¿cierto? Como parte de los servicios. Y básicamente le pide a la máquina, a ver, apliquemos un modelo Markov, identifique automáticamente, por ejemplo, nombre de, fíjense que parece trivial para nosotros como humanos, identifique las entidades que se están mencionando en el texto. Entidades pueden ser nombres de personas, nombres de organizaciones, empresas, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, pero es fácil porque tengo una lista con los nombres y después hago el calce. No tengo lista, no hay nada predefinido, todo se aprende. Por tanto, ¿cómo supo que Alibaba era un nombre de empresa? Por contexto, porque lo aprendió probabilísticamente. Entonces, obviamente, empieza a armarse una pataola, digamos, de un montón de cosas interesantes y tareas que puedo resolver en términos de las aplicaciones. Y otra cosa interesante que empezó a surgir, una cosa interesante que empezó a surgir, que mucha gente se cuestionó lo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan de las características, los features? Dijo, lo que pasa es que los features ahora no los podemos definir, porque no siempre tenemos los expertos, muchas veces son demasiado estáticos y el entorno va cambiando, ¿se acuerdan? Entonces dijeron, ¿qué pasa si las características de las palabras, de las frases, para hacer futuros procesamientos, las empezamos a aprender? Entonces, ¿cómo las aprendemos? Y a alguien se le ocurrió muchos años atrás que había una manera bien simple, por ejemplo, que era, supongamos que tenemos 9 documentos, 9 textos, 9 pueden ser correos, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y de los textos, nosotros fuimos capaces de extraer palabras. Esas son las palabras que están aquí, ustedes ven en la fila, ¿ya? ¿Cierto? Y sobre 9 documentos, si no me equivoco, en las columnas. Entonces, lo que yo podría hacer es decir, voy a empezar a caracterizar las palabras, o al revés, los documentos, dependiendo de lo que contienen. Por ejemplo, yo podría decir, una característica de la palabra, de una palabra como human que está ahí, es que ocurre en el primer documento, ¿se fijan? Ahí está. Ocurre en el primer documento, pero no ocurre en el 2. ¿Se ve? Entonces podríamos decir, hay una cierta característica del rasgo, del feature. Y hay otras que, como user, que ocurre una vez en el 2 y 0 veces en el 4 y así. Hay una que ocurre 2 veces. Por si acaso, esto no es una matriz binaria, es coincidencia. Nomás ustedes ven, hay un 2. ¿No? ¿Ya? Lo de 1 es porque coincidió que ese de 1, porque el ejemplo es muy chiquitito. ¿No? Entonces a alguien se le ocurrió, oye, pero qué fantástico, porque si hago esto, ¿cierto? Lo que puedo tener es que ahora tengo un conjunto de características, un conjunto de features propios de cada palabra que lo calculé automáticamente, contando. Sí, pero hay algo que es un pequeño detalle que la gente se le olvidó. Los datos que por naturaleza son más complejos porque son altamente dimensionales. Altamente dimensionales significa demasiadas características, son los textos y las imágenes. Lamentablemente. Y como eso es así, si hago este ejercicio ahora, en vez de hacer un ejemplo juguete como esto, lo hago para un caso real, olvídense, esta matriz es enorme. El número de columnas pueden ser cientos, miles de millones. Por tanto, claro, a alguien se le ocurre también, tenemos un problema porque seguramente va a haber mucho ruido. Porque hay características en realidad que a lo mejor ocurren ciertas veces, pero no son las más importantes. Y a alguien se le ocurrió la genial idea que esto se puede resolver, y esto es la base para lo que estamos viendo hoy en día, de hecho. Se le ocurrió que podemos resolverlo como un problema de reducción dimensional. O sea, pasemos todo este mapeo en muchas dimensiones, que en general podrían ser inútiles,
¿cierto? O sea, algunas inservibles que no son útiles y por tanto me causan ruido. Y proyectémosla en un espacio. Si nosotros vemos esta fila o columna, como lo quieran ver en la matriz, como un vector, si lo vemos como el vector que está en color verde, podríamos buscar proyecciones en espacios que son en bajas dimensiones. Y esta es la razón por la que surgió, no está en detalle matemático, esta es la razón por la que surgió métodos que eran capaces de construir estos vectores, estas matrices, pero en mucho menores dimensiones. Y esos vectores se les llamó embeddings. ¿Ya? O sea, son vectores, como los que vimos antes, a cada palabra, a cada documento, pero en menos dimensiones. Con el supuesto que si tengo menos dimensiones es porque algún proceso de transformación hice, más o menos inteligente tengo que hacer. Este proceso que está acá, por ejemplo, en los 90 se le ocurrió que podía hacer con operaciones matriciales. Lo que dijeron, ¿sabe qué? Tomemos la matriz que usted me dijo, la matriz de palabras y documentos, descompongámosla, no está en detalle en esta conferencia, descompongámosla, súper bien, dije, pero ¿cómo? Y después reconcluyamos, como el tipo tan tonto, masoquista, como la descompone y después la reconstruye. Sí, el tipo no era tan tonto. Dijo, pero después usted cuando la reconstruya en menos dimensiones. Por tanto, lo que va a surgir como efecto es que van a haber algunas características que van a ser más o menos influenciadas por la otra, que es lo que estamos buscando. ¿Ya? Cuando hay demasiadas dimensiones, lamentablemente eso no se ve. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a empezar a aparecer acá? Van a empezar a aparecer estas relaciones ocultas que inicialmente no estaban y ahora aparecen. Por ejemplo, yo podría comparar el vector de la palabra armada con computador. Y si yo lo hiciera con la matriz anterior, si yo comparara los vectores, diría que es una función matemática, euclidiana, coseno, lo que ustedes quieran que elijan, seguramente le diría, estos vectores están súper juntos. No tienen nada que ver, ¿no? Pero según el ángulo están súper cercanos, pero es raro. ¿Por qué está pasando eso? Porque hay demasiado ruido. Hay características que son inútiles, y esto lo que está haciendo es reduciéndole y además mejorando la representación. Por tanto, si ustedes hacen el mismo ejercicio ahora, con armada versus computador, el valor te va a cambiar. No, porque ahora estoy considerando otro tipo de características. De hecho, por ejemplo, este es el caso de, si yo usara la matriz original que les mostré, si hiciera toda esta descomposición, van a empezar a ver cosas extrañas. Fíjense que en el ejemplo inicial que yo tenía, eran puros números, porque eran contadores. Y ahora dicen, oye, pero John, ahora ves el número decimal, incluso negativo. Sí, porque es incidencia de cosas en valores. Por tanto, ¿qué es lo que hago ahora? Yo digo, alguien me quiero quedar con las dos primeras dimensiones. Por tanto, ahora voy a tener para cada palabra un embedding, que se llama en inglés, estos vectores en bajas dimensiones, pero con dos. Con la expectativa de que esa menor cantidad de dimensiones represente más fielmente el significado. ¿Ya? Y eso parece que es lo que los modelos actuales, imponiendo nuevamente el tema de ChatGPT, lo están haciendo muy bien. O sea, lo que están haciendo es, con otras técnicas, están generando estos vectores de una forma mucho, mucho más eficiente. ¿Ya? Entonces, ustedes ven, a lo mejor uno ve aplicaciones tipo ChatGPT y también hay uso de embedding. Sí, por supuesto, ustedes también van a ver valores como estos, por supuesto, pero la forma como se genera es diferente. Como se generan vectores diferentes, cuando hago comparaciones, los resultados totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces, The Earth moves in its orbit around the Sun. Does the Earth pull equally on the Sun? Explain why. I don't know. Could you at least try to give me an answer? That way, we'll have something. Pero todo eso, ¿cómo va preguntando y respondiendo? Con estos vectores. Pero ¿cómo si estoy viendo por las frases? Claro, pero las frases internamente ahora están representadas con estos embeddings. Por tanto, estoy seguro que el estudiante me contesta tal cosa y yo le dije tal cosa antes, ahora lo que voy a hacer, ¿cuál es el mejor vector que tendría que usar para contestar? Este. Y este vector aquí corresponde a esta frase. Listo, contestemos eso. Por eso el vector es extremadamente... No puedo meter en esto, se va a demorar demasiado. ¿Ya? Entonces, obviamente, tiene un montón de ventajas este enfoque. Ya empezamos a aprender los modelos, en vez de tener reglas estáticas, empezamos a aprender desde el corpus, desde el conjunto de datos textuales. Ya empezamos a introducir el concepto de modelos de secuencia, que antes no existía. Markov lo hizo popular. ¿Ya? Estamos hablando de que Markov se hizo popular en los 70, porque fue la herramienta, fue la técnica top que se usó para construir los primeros sistemas de reconocimiento de voz comerciales. Y la voz es una secuencia de cosas.
Y lo que yo obtengo de salida es una secuencia que corresponde a lo que dijo la persona o la respuesta. Empieza a aparecer el concepto de los fichos o los embeddings, que ahora está muy de moda con el caso de estas aplicaciones tipo ChatGPT o el GPT. ¿Ya? Pero obviamente ahí se dieron cuenta que estaba limitado en algún aspecto. ¿Por qué? Porque en las relaciones que yo podía destacar entre las palabras con estos modelos son lineales. Ya que se dio cuenta, bueno, que en el lenguaje hay muchas relaciones entre las palabras, en la frase, o una pregunta, una respuesta, o una consulta y el resumen de salida, que no son lineales. Por tanto, este modelo tiene alguna falencia. ¿Ya? Entonces, de ahí, a partir del año 2003, se empezó a generar toda una nueva ola, y dije, no, aquí tenemos algunos problemitas, tenemos que resolverlos, y empezó a generarse todos estos modelos que, para bien o para mal, todos se empezaron a enfocar en los embedding. Todos dijeron, ya chiquillos, vamos a generar los mejores vectores porque ahí está la papa. ¿Ya? Y empezaban a aparecer modelos que se conocen como, que venían de mucho antes en realidad, modelos de redes neuronales artificiales profundas que se llaman, que es diferente a lo que había desde los años 40, y que básicamente, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo cambiaron el modelo de comunicación para establecer el modelo? Que dijeron, sí, tenemos dos hablantes, dos sistemas que interactúan en un diálogo o pregunta-respuesta, lo que sea, pero el canal ahora es con ruido, pues no solamente con ruido, es más complejo, porque es un ruido que no es lineal, que es mucho más difícil de modelar, ¿ya? Porque antes ya sabíamos que hay cierto tipo de relaciones. Y en el caso probabilístico, sí, hay una distribución normal, y vaya y pasa esto, ustedes me siguen el discurso, se dan cuenta que hay puros peros. No, que para que aplique esto tiene que cumplirse esto, y además sea normal, ya, no tiene nada. Siempre esto, pero la vida real no es así. Entonces, generalmente es mucho más flexible. Entonces, obviamente, esos modelos no lo soportan. Y empezaron a aparecer, a ver si me salió la nueva, igual soy, ahí sí, ahora sí. Entonces, empezaron a aparecer modelos de lenguaje neuronal, quiere decir que en lo básico es un modelo neuronal que ahora era capaz de aprender esos embeddings, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces, obviamente, continuamos con el tema, pero ahora de mucho mejor calidad. Ya sabemos ya que tenemos nuestro vocabulario de palabras, o esto se podría extender a frases, texto completo, y además ahora empieza a aparecer este concepto de dimensiones, pero pocas dimensiones. Para que se haga una idea en la práctica, ahora estoy poniendo de nuevo al modelo actual, estos vectores estamos hablando que están en el rango de 700, 800 dimensiones, los actuales. Si uno ve que están usando esta aplicación de ChatGPT, no son más de 700, 800 dimensiones de cada vector. Se dan cuenta que eso es alto. No es alto de esto porque los originales son miles. Son vectores extremadamente grandes que no se podrían manejar, que extremadamente ineficientes y generarían muchos falsos positivos en el fondo. ¿Ya? Entonces la idea es llegar a esto. Otro problema que hay, que es un tema que todavía está pendiente, se está trabajando en el mundo, es que seguramente lo que todos ustedes se están preguntando ahora, ¿qué significa eso, valores? Claro que es muy bueno el cálculo, muy buena la aplicación, hace lo que corresponde en general, pero ¿qué significan estas características? A lo mejor con cierta experiencia que yo tenga, después de un tiempo podría determinar, lo que pasa es que en el caso de la palabra perro y gato, seguramente la tercera, no sé, a ver, la cuarta dimensión, a lo mejor es la característica que tiene que ver con el hecho de que sean mamíferos, puede ser, o animales mascotas, ¿se ve? Pero eso es un intento basado en una experiencia, hay todo un tema de interpretación de esto, explicabilidad. Como diablos sea a lo que se refiere, porque hay un montón de aplicaciones. Parece que no es relevante, pero si esto, por ejemplo, yo lo aplicara ahora diagnóstico médico y el llego toma una decisión, o sea, algo tengo que explicar. No, usted no cumplía con el vector no tanto, explíqueme lo que es. Bueno, tenemos explicabilidad que es relevante, no vamos a hablar de día, pero para qué ser. Entonces, ¿qué es lo que básicamente hacen estos modelos? Como cajita mágica, lo que hacen es, yo les suministro palabras, textos, pero interesantes, textos en contexto. Ya, o sea, palabras acompañadas de. ¿Por qué? Porque lo que te estamos diciendo, miren, no tengo idea del significado, pero sé que si te paso contexto, deberías poder inferir que el significado de alguien depende de alguna forma de lo que lo acompaña. Entonces, el objetivo final de esta cajita mágica es generar estos vectores. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque generalmente los modelos tipo redes neuronales tradicionalmente se usaban como predictores de cosas. Y predicción era el objetivo final. Lo que vamos a ver ahora es que la predicción es un medio, no es un fin, porque el fin es que, para la abundancia, que finalmente me entregue estos vectores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona eso? En el caso más básico funciona una red neuronal que se llama feed-forward, que básicamente es un mapeo que se hace. Yo suministro entrada y por el otro lado tengo, fíjense lo interesante de este tema, que es bastante sencillo, en la capa de entrada que se llama,
están las oraciones, o las palabras que yo quiero, obviamente, procesar para obtener esos vectores. Y en la salida, ¿cuál es el truco? ¿Ustedes se dan cuenta? En la entrada del texto, no hay nada más, no hay etiqueta, nada. Entonces, pero ¿qué es lo que hago yo? Yo podría decir lo siguiente, podría decir, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que me acompaña? Por ejemplo, Juanito compró un huevito. Entonces, por ejemplo, voy a sacar la palabra Juanito. Si yo pudiera predecir, yo podría decir que lo acompaña más probablemente, en significado, lo que está más cerca es compró un huevito, ¿sí? Pero ¿cuál es el truco? Yo podría, es como un niño chico, los conto, lo pongo en el bolsillo y ahora hago que la máquina predica. A ver, maquinita, ¿qué es lo que me falta? Ah, jugo. No, se equivocó. Sigamos iterando. No, ahora huevito. Ah, pero ¿cuál es el tema? En hacer ese proceso de iteración, lo que va haciendo la maquinita, ustedes ven aquí hay conexiones. Y esas conexiones se van ajustando. Por tanto, al final dice, usted puede predecir bien, si aquí está la predicción, sí, pero vale, no me interesa la predicción. Ahora me interesa el circuito. Que eso lo voy a llevar para casa, eso no lo voy a comprar, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces lo que se empieza a generar es lo que yo decía, hay una circuitería, no entra en detalle obviamente, y yo tengo que tratar de predecir palabras en contexto, y al predecir en contexto lo que estoy diciendo, genéreme el circuito de tal forma que me represente el mejor significado de los features dado esa vecindad. Por tanto, ¿se dan cuenta? Es extremadamente sensible a los datos que le paso. Tienen que tener cuidado, oye, ¿de dónde saco la información? Porque si lo saco de gente que habla pura escasa de pescado, totalmente inconexa, claro, el sistema va a aprender cosas inconexas, ¿ya? Entonces, básicamente, yo le paso una entrada a esta red, que es una secuencia de palabras, y tiene que predecir palabras, la palabra que la acompaña en significado. ¿Ya? Y al predecir, la red no se puede ir equivocando, obviamente el modelo, ¿cierto? Y en esta circuitería lo que tiene que hacer la red es conectándose y cambiando las conexiones porque es un mapeo, es una función de mapeo, una función de transformación. Y lo único que cambia, la entrada no puede cambiar porque es mi texto. Lo único que tiene que cambiar son las formas como están conectadas las cosas. ¿Ya? Entonces después termino y yo lo que me llevo es lo que está en el lado de, puede ser lo que está al lado de color salmón, al lado de color verde, y son los vectores. Ya no me llevo la predicción porque ahora no me interesa la predicción. Para una aplicación sí, por supuesto. Prediga cuál es el resumen de este texto. Prediga cuál es la respuesta de esta pregunta, por supuesto. Pero este es el proceso que se llama de entrenamiento. O sea, cuando estoy preparando el modelo, cuando le digo al modelo, aprenda a partir de los datos. Y cuando esté listo, lo pongo en operación. Digamos, lo pongo a... obviamente ustedes se imaginarán de todo esto, qué bola más grande de cuál se fumó. Yo también me hice la misma pregunta muchos años atrás. Pero en realidad, no se fumó tanto. ¿Ya? Si uno hice el siguiente ejercicio, tomé algunos vectores que se generó con una aplicación, y en vez de ponerle números a ustedes, porque nadie lo va a entender, ni yo lo puedo entender, le coloqué colores. Le dije, a ver, si cada celda está en el rango de tanto y tanto, póngale un color rojo. Entre tal y tanto, póngale un color verde. No, pues, si lo entiendo. Tomé el vector de la palabra, en un cierto contexto de documento, enfermero, hombre, mujer. Fíjense, empiezan a aparecer cosas interesantes. Fíjense, hay propiedades que comparten. ¿Fíjense? Seguramente aquí la segunda característica son como 57 algo por ahí. La segunda, a lo mejor, si comparte, tiene que ver con que los tres son humanos. ¿Se fija? A lo mejor el otro tiene que ver con, no sé, con qué puede ser, que comparten otras propiedades de los humanos, porque son las cosas que se parecen. Y donde hay diferencias seguramente, porque este es una función, y el otro es caso genérico, tienen que diferenciarse. ¿Ya? Entonces, obviamente se puede hacer algún esfuerzo. Mucha gente años atrás incluso trató de hacer cosas bien interesantes, y de hecho se generó muchas aplicaciones. Le dijo, tomo el vector de hombre y quedó muy cerca del de mujer, y que es lo que esperaría. Tomo el vector de la palabra rey, que debería quedar muy cerca por contexto de la palabra reina, si lo pongo en un plano multidimensional. ¿Cierto? Tomo los vectores. Interesante porque ya tengo la aplicación al tiro, mejor un motor de búsqueda. Lo que me está diciendo es, si yo el vector de man está asociado con el de women, lo más probable es que si yo hago una consulta a Google, ahora con este nuevo modelo, va a extraerme información que tenía que ver con mujer. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si yo busco el documento que me entregó Google, en ninguna parte aparece el nombre. No, pero por significado, por cercanía al vector, sí tiene sentido. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ahora esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en este caso yo tomé incluso cosas que no son texto. Tomé dos intelectuales, les dije, aquí podemos obtener los vectores de estos dos intelectuales. ¿Ya? Porque lo podríamos hacer por imágenes también. ¿Ya? Lo podríamos hacer con la imagen, y esta imagen que será un vector. La otra imagen tenía otro vector. Y fíjense, yo podría hacer, oye, ¿qué tan similares son estos tipos? Se supone, voy a apostar porque son muy similares. ¿Se entiende, cierto? Claro. Debería. Ambos son iguales. Podría aplicar una función coseno, una función matemática, voy a comparar ambos vectores. Estos son artistas de un género que no me gusta. Entonces, bueno, los vectores deberían ser muy cercanos, en este caso,
por el hombre que ¿ya? Entonces, bueno, entonces sí, se empezó a mejorar las cosas, empezaron a aparecer mucho mejores embedding, lo que sí era muy costoso el entrenamiento, pero aún nos faltaba algo, que el ejercicio que mostramos recién no es un modelo de secuencia. De hecho, en el proceso de entrenamiento yo le puedo pasar palabras al lote, y lo único que asume, ¿quién me acompaña? Nada más, pero no tiene la menor idea si está antes, si está después, en qué contexto aparece, o en qué me debería fijar más o menos, o cuál palabra más, si ustedes se fijan en el modelo, nunca hablé de importancia. O sea, no tengo la menor idea en una frase qué es lo más importante y qué es lo menos importante. ¿Ya? Lo cual es relevante para responder preguntas y un montón de aplicaciones. ¿Ya? Entonces, por ahí por el 2017, esto es reciente, entre comillas, 2016-2017, se le ocurrió la genial idea que a los investigadores que podríamos entrenar modelos más grotescos, mucho más grandes. Quiere decir que no teníamos esta red neuronal simple, ustedes todavía podían entender porque son un par de capas de procesamiento nada más. Dijeron, ¿qué pasa si vamos complicando, complejizando la arquitectura? Porque si ustedes se fijan lo que decíamos al principio, estamos manejando relaciones no lineales. Y cada vez que yo agrego capa de procesamiento, más capa, es más no linealidad, por tanto empieza a generar información más compleja. Información que no tenía predefinida, etc. En los años 2017, más o menos, empezó a salir un modelo que cumplía esa característica, y ese modelo se llamó Transformer. Le puse la foto para que se recuerden, no tiene nada que ver con esto. Pero el modelo Transformer, básicamente, ¿con qué tenía que ver? Primero con dos elementos fundamentales. Que el requisito para resolver los problemas previos tiene que ser un modelo secuencia-secuencia. Porque la mayoría de las cosas, por no decir todos los problemas que tenemos en el lenguaje, que nos gustaría resolver, son de secuencia. Da una pregunta, tener la respuesta más probable. Da un texto completo, generar el resumen. Dar una pregunta de código, que me genere el código. Todo es secuencia. Secuencia de palabras, secuencia de código, etc. Entonces, el primer requisito es que sea modelo secuencia y que pueda aprender los embedding en estos modelos secuencia. Eso es el primer paso. Y el segundo, agregar otra componente que ha sido bastante poderosa, que un poco tiene que ver con lo que hablábamos de la desventaja del otro. Que decían, sí, pero tiene que fijarse, cuando genera los vectores, primero tiene que fijarse que si le cambio el contexto, el significado va a cambiar. Por tanto, el vector debería cambiar. Lamentablemente, en el caso previo, o hasta el caso previo, eso no es así. Entonces, ustedes ven el vector, es el mismo vector de la palabra, independiente del contexto, lo cual no calza. ¿Ya? Y además dijeron, oye, pero, por ejemplo, si voy a resolver un problema de traducción por computador, pasar de inglés a español, español a inglés, ¿en qué me debería fijar para hacer la traducción? ¿Me debería fijar palabra por palabra? No. Lo más probable es que usted hace traducción palabra por palabra, le va a salir un Spanglish de cuarto buque. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes en las cuales me debería fijar. Esa cosa más importante está basada en un fenómeno psicológico que se llama mecanismo de atención. Entonces incorporaron un mecanismo computacional que era capaz de determinar dónde debería poner atención en una frase para generar el vector. Y por eso lo que ganamos es, ahora yo sé qué es lo que es más y menos importante dentro de una oración. ¿Ya? Entonces empezó a aparecer este concepto de Transformer, que básicamente era un modelo de lenguaje, que utiliza técnicas de redes neuronales, pero de secuencia a secuencia, que no tenía el caso anterior. ¿Ya? Y básicamente popularizó la idea que ya venía de mucho antes, aprendizaje profundo, quiere decir que una red que tiene muchas capas de procesamiento. Y recuerden, con muchas capas gano relaciones más potentes, relaciones mucho más complejas. ¿Ya? Y en su forma, bueno, esto lo dijimos al principio de la charla, en su forma más simple, el modelo es un enfoque generativo, en el fondo, de que dado un cierto conjunto de datos de entrada, puedo generar nuevos datos de salida. ¿Ya? Bueno, y esa es la base, porque tenemos que hablar de esto hoy día, porque es la base de todo lo que ustedes están viendo. Modelos que han sido generados por Google, hasta aplicaciones, que no es el modelo, aplicaciones como ChatGPT, ¿cierto? Ya vamos a entrar en detalle en lo que es GPT, pero básicamente cómo funciona de la misma forma. Entonces, ¿qué características tienen esto? Bueno, como decíamos, ocupan las redes neuronales simples, pero fueron muy astutos, porque dijeron, oye, pero hagamos un cálculo simple, pero repliquémoslo. O sea, ocupemos esta pieza Lego, pero hagámosla en cantidad. Porque ya sabemos cómo funciona, sabemos cómo lo podemos estudiar, etcétera, etcétera. No sabemos cómo funciona en su conjunto, cuando las combino, pero individualmente sí y es eficiente. Y lo otro que dijeron, bueno, lo que vamos a tener que tener ahora, como estamos procesando secuencias, es un mecanismo de dos fases, dijeron. A ver, le vamos a pasar una entrada para entrenar al modelo. El modelo va a tener que, se supone que ¿se acuerdan las aplicaciones que hablábamos? Por ejemplo, pregunta-respuesta. Entonces el modelo lo que tiene que hacer es ser capaz de, en la entrada, generar un vector, y ese vector tiene que estar conectado íntimamente con la salida.
Ahora, eso no es mágico. ¿Cómo diablo hago que las dos cosas sean equivalentes? Y a alguien se le ocurrió el famoso modelo de encoders, que se llama, encoder-decoders, que lo que hace esto básicamente, primero, le paso a la máquina una entrada y por el otro lado, ¿ya?, le paso una supuesta entrada reconstruida. Ustedes dirán, pero va a ser casi lo mismo. ¿Cómo tranquilos estos tipos? ¿Cómo no? Tan estúpidos. ¿Qué no están haciendo? Pues dijeron, esta es la entrada que yo tengo y quiero generar una entrada reconstruida. Pero la entrada reconstruida podría ser yo actuar a ciegas. Podría ser cualquier cosa que yo crea que es equivalente. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? Te voy a pasar la entrada que mi texto en español. Y como estoy traduciendo, y te voy a pasar algo reconstruido, porque es equivalente. ¿Cuál es? El texto en inglés. Pero tú no sabes que es el mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que esta entrada pasa un proceso de codificación neuronal que lo que hace básicamente es que Z son los vectores. ¿Ya? Genera los vectores y lo que hace en el otro lado es para tratar de reconstruir lo mismo, entre comillas, trata de modificar ese vector de forma tal que a posteriori, cada vez que yo paso por ese vector, diga, sí, este vector es el circuito que conecta esta entrada con la salida. En lo práctico, ahora cada vez que ven esta entrada en español, me va a generar esa entrada en inglés. ¿Por qué? Porque son, entre comillas, equivalentes. Es la salida reconstruida. En realidad eso es esa idea. Ahí está la aplicación. Yo podría tener el encoder, recibe, por ejemplo, la frase, en este caso, en inglés. La salida, lo que trata de decodificar, lo que trata de entender, es la salida en chino. Claro, pero para eso, yo le estoy diciendo ya, pero ahora suma que está reconstruida. O sea, que es casi la misma. Para que sea casi la misma, o sea, para que lo prediga bien, tengo que ajustar los pesos, ¿cierto?, los features, los embedded de tal forma que esta cuestión, cuando yo pregunte, sea equivalente. Ustedes dirán, oye, pero al calcular cada una de las cosas me puedo demorar un montón porque son demasiadas combinaciones. Sí, y ese es el problema que tenemos grave ahora, que es todas estas cosas que están haciendo están en control de unos pocos, porque son pocos empresas y organizaciones importantes que tienen la infraestructura para entrenar todos estos modelos. ¿Por qué? Porque me demoro un minuto hacerlo en la casa con mi notebook que le voy a llevar una rasca, digamos. O sea, me demoro un montón, días, semanas o meses en hacerlo. Por tanto, obviamente hay un problema. ¿Ya? Ellos empezaban a incorporar también, que la otra componente que les decía, mecanismos de atención. Básicamente, por ejemplo, si yo tengo una frase de entrada en inglés y quiero generar la equivalente frase en francés, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener, lo que están azul ahí, básicamente son los embedded, son los vectores, ¿cierto?, de cada una de las palabras. Y yo podría tener un mecanismo que, dado cada palabra que tiene que ir traduciendo al francés, lo vaya haciendo en la medida que determine en qué me tengo que fijar. Por ejemplo, no sé, pues si aparece una proposición, la proposición la puedo traducir literalmente, ni siquiera en el mismo orden. De hecho, fíjense en el caso de, decimos en inglés, ¿dónde están los adjetivos en inglés? Están al revés que el español, están antes que el nombre, ¿cierto? En inglés sería el caperucita roja, sería el equivalente en inglés de decir roja caperucita. Por tanto, la traducción no puede ser literal. O sea, el otro enfoque no me sirve. Tiene que ser algo que considere que hay cosas que son más importantes que otras. ¿Cómo eso se hace generalmente? Y esto es súper ridículamente simple, pero hecho en cantidad es súper poderoso. Porque lo que yo puedo hacer es tomar palabras, por un lado, tomar otras palabras las mismas por otro lado. ¿Se acuerdan que tenemos vectores? ¿Y ustedes cómo calculan si yo estoy más cerca de algo o más lejos? Hago cálculo entre vectores. Entonces, por ejemplo, computo coseno. Entonces, computo coseno y después digo, bueno, ¿ustedes con quién tiene más cercanía? Por alguna razón contextual, por este. Fíjense en ese entonces, que ese es más importante. Entonces, lo que empiezo a hacer, empiezo a fijar la atención en ciertos elementos más importantes que otros para hacer la traducción. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso es una reminiscencia, todo esto, si uno trata de hacer la analogía con materias netamente lingüísticas, hace muchos años atrás, y para eso sigo usando lingüística pura, hay un formalismo gramatical que no fue la motivación tras estos modelos, pero eso uno trataba de hacer la analogía, formalismo gramatical que se llamaba gramática estructura de frase, dirigida por la cabeza. ¿Por qué? Porque dijeron, oye, la forma de definir gramáticas con características es básicamente definir la estructura y establecer los features que corresponden a cada uno de esos elementos que están en la frase. O sea, esta es la reminiscencia, si uno lo ve lingüísticamente. Entonces, ustedes se dan cuenta, esto en realidad, ahora, como que cuesta aplicarlo, porque en el fondo esto está definido mal, está definido por expertos nuevamente, ¿ya? Tanto. Sí es bueno, porque uno puede entender lo que está pasando. Dice, esta frase tiene esta estructura, tiene esta característica, y por tal razón. Pero ahora lo que tenemos, hay distintas cosas que no podemos entender. Entonces, ¿cómo funciona ese transformer, ese transformador?
Lo mismo que teníamos antes, ¿se acuerdan? Teníamos un codificador que genera a partir de la entrada o un vector, y tenemos un decodificador que su misión es tratar de generar el equivalente. Pero para hacerlo, tienen que modificar el mapeo, tienen que modificar el vector. Entonces, ¿qué es lo que le vamos pasando? Le vamos pasando entradas que yo quiero, entrada, y la salida. ¿Y qué es lo que, si ustedes se fijan, porque no entra en detalle, ahí dice probabilidades? ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema para cada palabra, trata de predecir cuál es la mejor palabra que viene en la tarea que estoy realizando. Si estoy traduciendo, la mejor palabra que debería traducir según la salida esperada es esta, y la otra pasa a segundo plano, por el mecanismo de atención que poníamos antes. ¿Qué es lo que hay aquí? Se lo desenmascaramos, ¿ya? No es como un meme que desenmascara y aparece una planilla Excel o el clip de Microsoft. No. Lo que hay acá, no está en detalle, pero básicamente el mecanismo de atención, que se llama... mecanismo de atención por acá, y hay una red feedforward y otros elementos más, no entran en detalle, pero si ustedes se fijan, aparece en X. Es en inglés. Esto es la pizza Lego fundamental. Y lo que yo voy haciendo es agregando más componentes encima. Entonces se va armando como una pila, como un stack. Ustedes dirán, y eso importa, de hecho, eso es lo que ha hecho el éxito, ha generado un éxito actual. Porque lo que hacen ahora las empresas es generar más capas, más niveles, lo complejizan, se supone que es más poderoso, complejizarlo, requiere mucho más infraestructura, ¿ya? Por tanto se demoran un montón, son tremendos modelos que a uno, como países como los nuestros, no hay que otro nomás que usarlo nomás, lo podemos hacer nosotros, ¿ya? Y después uno empieza a unir todo, empezamos a llegar al mundo del GPT, hay muchos otros, bueno, que no da el tiempo no hablar de todo, ¿no? pero más significativo, y empezamos a llegar al mundo del GPT, a propósito del que estaba antes, un modelo que patentó Google, ¿ya? Y el modelo que implementó los Transformers se llamaba el modelo BERT. Pero Google lo patentó en el año 2017. ¿Por qué estoy haciendo ese comentario? Ahora, esto es puro pelambre académico. Cuando salió la gente GPT, la última versión de GPT, la GPT-4, le preguntaban detalles, no podemos dar muchos detalles, de hecho, nos preguntaban mucho. Dijeron, no, porque estaba en proceso de protección de propiedad industrial. Y salió un tipo de Google y dijo, para, que vaya a proteger, si eso no pasa nada. Entonces hay un problema también no menor de protección de propiedad intelectual, ¿ya? Entonces, salió, empezó a generarse la empresa, la famosa empresa ahora OpenAI, que antes no era tan famosa, empezó a generar estas versiones del modelo GPT, donde la G de GPT es lo que hablamos al principio, es un modelo generativo, es decir, que genera contenido nuevo a partir de datos, digamos, de las fuentes, preentrenado, o sea, yo uso un modelo que previamente ha sido entrenado en un dominio, pero con la gracia que yo lo puedo ajustar, ¿cierto?, con datos propios para dominios específicos, porque si no los compadres se volverían locos. Hacerlo para todos los dominios o todos los gustos que la gente quiere es imposible. Tanto lo hacen para dominios generales y luego yo hago el ajuste fino, que se llama, ¿ya? Y pasamos a otra forma, ¿ya? Lo más importante es el generativo, porque eso marca la diferencia de lo que hablábamos al principio, cuando estábamos llevando la charla, que decimos que a veces podemos generar información falsa, por eso, por lo generativo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Perdón, ¿cuál es la gracia del GPT? No voy a entrar en detalle de la arquitectura, porque usa un transformer. Transformer ha sido como la columna vertebral prácticamente todos los modelos que ustedes están viendo hoy en día. Más otros, cada uno le va agregando su cosecha. Pero lo que hizo GPT, que básicamente que el mismo tipo de modelo, pero solamente usó la parte del decodificador. Si me devuelvo un poquito, o sea, solamente usó la parte que está a la derecha. Lo único que tiene que hacer es generar, da una entrada, genera. Por tanto, claro, puedo hacer cosas que los otros no hacen, y con algunas variaciones interesantes. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de ChatGPT, además le incorporó, claro, eso lo dice también bastante poderoso, incorporó retroalimentación humana. Digo, ¿qué pasa si estoy generando información falsa? Bueno, pongamos lo humano entre medio y me la valide. ¿Ya? Por tanto, eso fue el comienzo, porque el costo va a ser grande. Esto solamente para que se haga una noción de la complejidad medida el punto de vista de los tamaños. Los tamaños de estos modelos, los gigantescos, y que nos hace muy factible que uno lo haga en la casa. Cuando uno entrena, lo único que le queda a uno es usarlo nomás, pero uno no puede entrenarlo, porque es altísimo. El GPT-3, por lo menos, estaba acá, 175 billones de parámetros que tienen que ajustar. Entonces, ustedes se imaginarán cuánto tiempo, ni siquiera el CPU, el GPU, unidad especializada, toma para poder entrenar un modelo, en varias semanas. ¿Ya? El modelo de, ahí está, entre otros, el BERT, el primer modelo que implementó los Transformers de Google, solamente tenía 340 millones. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que es un parámetro? Las neuronas. Todas las unidades que tienen que ajustar.
Entonces eso tiene que ajustar. Ustedes se fijan por lógica matemática, entre más capa de procesamiento coloque, cada capa tiene neuronas de procesamiento, se va multiplicando. Tanto el número de capas por el número de unidades de cada capa, y ahí está la cantidad de millones o teras de ajuste que hay que hacer. Y entre más ajuste, menos más. Obviamente ahora se está trabajando en modelos que sean más eficientes desde el punto de vista de entrenamiento, pero es un problema no menor. ¿Qué gracia tiene ChatGPT? Que ya tenemos claro que el GPT es el corazón, ¿cierto? Es como el meollo del tema, pero lo que hizo la aplicación de ChatGPT, ese modelo, básicamente lo que decíamos antes, ¿cierto? O sea, mostramos para generar el modelo de lenguaje, el que ya dijimos, pero además incorporó un proceso que permite generar retroalimentación. ¿Y cómo lo hace? Esta es la parte que la mayoría de nosotros nunca vio. Y lo que se le hace, se contrata a esta persona, y este parece que le paga una miseria, y se le está frente al computador, entonces le dan respuesta al chat GPT, pero varias, y la persona tiene que rankear. Dice, ¿cuál dice que es la mejor? ¿Y qué es lo que hacen con ese puntaje? Que puede ser tan simple como dígame de las 5 cuál es la más importante, o cuál es la correcta según usted. Pero ese puntaje después ajustan el modelo. Entonces el modelo está ajustándose constantemente mientras le esté dando retroalimentación. Eso que está ahí, no entra en detalle ahora, si alguien quiere saberlo, cómo se hace este análisis de retroalimentación, una técnica que se ha hecho muy popular ahora, a pesar que tiene como 50 años, se llama aprendizaje por reforzamiento. En el fondo el sistema va aprendiendo a partir del entorno, y el entorno le va dando premios o le va dando castigos. Entonces en este caso funciona igual, porque la persona le dice, no, te equivocaste, me lo trato. No, lo hiciste bien, ok, entonces a lo mejor la muestra que está correcta puedo potenciarla, y la muestra que está mala la puedo eliminar. Entonces puede ser cosas bastante interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de seguramente más de alguien lo he intentado allá, ¿cierto? Las aplicaciones de esto son muchas. Le dije que tiene un programa en Python que calcule la inflación. Ahí está. Nuevamente, entrada, texto. Salida, texto y programa. Pero programa, pues son combinaciones de símbolos. Caracteres, etc. O sea, sí que son un problema de secuencia a secuencia. Claro, te van a decir, pero ahora la versión 4 viene con imágenes también. Sí, pero la imagen es un problema también de representación de secuencia. ¿Ya? Así que tampoco es muy diferente. Pero, y de hecho es más, dije ya, vamos pillando. Porque no, que este gallo es súper inteligente, este chat que hace todo, me cacha todo lo que está pasando, me entiende todo. Mire, fíjense la pregunta, le hizo la misma pregunta inicial sobre mí. Y ya sabemos que era falso, ¿cierto? Pero ahora fíjense lo que hizo, seguramente no lo entienden. ¿Por qué? Le dijo que le modifique la estructura, para que sea una estructura gramatical incorrecta, y me responde lo mismo. O sea, como que modifica sospechosa. O sea, me está atacando cosas clave, me está diciendo igual, pero en el fondo sin entender ni jota. ¿Ya? Entonces, y de hecho es más, le dije que estaban publicitando incluso el modelo, que era capaz de razonar. El modelo no razona. Ustedes se dan cuenta de lo que yo hablé, hierbas más, hierbas menos, más detalles más, pero eso es, no razona. Incluso no solamente es falso, de preguntar a la misma máquina te dice, no, en realidad, disculpe patrón, pero en realidad no están así. No, en realidad sí, es que es como que razona, pero bueno, pero sí, ahí está, la explicación. Ya, entonces eso cuando uno se pasa tanto rollo, cableado a tierra, en realidad, bueno, de hecho este era un diálogo que tuve por varios minutos, y le dije, oye, ¿por qué estás diciendo? ¿Cuál es? Partí diciéndome, no me puse acá, ¿no? Parece que no. No, partí diciéndole, oye, ¿cuál es tu técnica interna de razonamiento? Y me nombró a mí y dije, no es razonamiento, es una técnica de predicción. Disculpa, me equivoqué. Ya, entonces, ¿por qué dicen que yo hasta me entendió eso? Ustedes se ven ahí, no lo digo yo, hasta el mismo sistema lo dice que está mal, ¿no? O sea, efectivamente no es jefe, no es lo que usted, sí, en realidad está mal. ¿Ya? ¿No? Por tanto, sí, hay cosas extremadamente poderosas que están pasando hoy en día. En este par de meses se han generado un montón de otras aplicaciones, pero en base a lo mismo. Y de hecho hay muchas cosas que tienen el sufijo GPT que básicamente abordan los problemas que hemos hablado. Por ejemplo, que es muy costoso, porque tengo que ajustar demasiados parámetros. Que los datos por los que tenemos que entrenar me suma más tiempo de entrenamiento. Entonces ahora están generando nuevos modelos que sean un poquito más eficientes. ¿Qué más? Ya salió la competencia ya porque GPT-4 empezó a cobrar. Entonces ahora ya salieron un montón de sistemas open source que son un poquito menos poderosos, acceso gratuito, porque el otro me está cobrando por la cantidad de texto que le pasa la pregunta o texto de salida. ¿Ya? Ahora, no es la panacea, hay un montón de cosas interesantes que tiene, pero también hay un montón de problemas. Generalmente no son modelos de comprensiones, no entienden el lenguaje. Pero que a mí me entendió, no. Da la impresión que entiende porque la predicción es muy buena, que es diferente, no hay una fundamentación lingüística de eso. De hecho, la ventaja es que solamente un modelo de predicción es la siguiente palabra.
para que sea de comprensión y me pudiera resolver un montón de problemas futuros, o todavía hay mucho que trabajar, y quizás se va a tener que combinar con el enfoque más tradicional, que sí comprendían, pero tenían otros problemas, todos tienen sus pros y sus contras. ¿Ya? Hay costo, obviamente, evidentemente, entrenamiento son altísimos. Ahí estaba hablando con una autoridad que decía, y de hecho una vez lo mencioné a alguien del Senado, decía, y que también lo había pensado, decía, todas estas cosas peligrosas que tienen, es que en un momento no pueden cortar el agua. Estamos dependiendo a alguien que está dando agua en un momento como dependemos de eso, nos cortan, ya vamos de acuerdo con esto. Puede pasar algo similar, por eso es tan relevante. Porque hay mucho boom con esto, pero por otro lado solamente, no sé, yo creo que como 5, un poco más actores relevantes en el mundo, y todo el resto depende de estas 5 organizaciones. Entonces, igual, ese es otro cuestionamiento. Nula aplicabilidad. Ustedes ven los vectores, lo ven, nadie lo entiende. Y hay razones para creer que hay muchas aplicaciones que efectivamente yo tendría la necesidad de entenderlas. Ahora, no existe comprensión del lenguaje per se. Ya está más que claro que ahí hay que trabajar en eso. ¿Ya? Entonces, un poco para terminar esto, obviamente, todos los modelos de lenguaje, no hay ninguno que sea la panacea, es uno mejor que otro. De hecho, yo creo que lo que está pasando con ChatGPT, por apurarse a sacarlo al mercado, entre comillas, que hay un montón de cosas que no funcionan bien. Varias. Pero cuando uno lo ve accesible, se engrupe solo. Dice, no, esto es posible. Pero cuando uno empieza a evaluar cada cosa de forma individual, se da cuenta que los otros que estaban antes lo hacen mucho mejor. Lo que pasa es que no es tan accesible como este. Sí, no sé. Hay un problema. Los modelos neuronales en general son bastante robustos, por eso esto ha avanzado mucho. El tema del Transformer ha sido como el protagonista estrella, digamos, pero en general todavía hay muy poca comprensión y nula capacidad de razonamiento. Sin desmedro de eso, si ustedes ven la publicidad, igual están diciendo que cuando vamos a GPT o ChatGPT, que pasó el test de economía no sé cuánto, o el test de física, en la habilidad de razonamiento, no, lo evaluó en algo que supuestamente tiene una habilidad de razonamiento. Pero si uno mira, si uno hace el zoom interno, como ustedes lo vieron, no hay ninguna capacidad de razonamiento. Entonces, ¿qué empieza a pasar ahí? Esto es un poquito preocupante. Empiezan a aparecer comportamientos emergentes. O sea, que no se podían predecir que escapan del control. Porque al tener muchas capas de procesamiento, tarde o temprano se van a generar relaciones que son incomprensibles para uno. No estoy diciendo que sea peligroso y que no aparecen los Terminator y Skynet, afirma que los churrines, no. Pero obviamente van a aparecer. De hecho, más de usted a lo mejor se puede haber dado cuenta cuando lo usa, genera una respuesta y a lo mejor no se percata que esa respuesta no tenía de dónde sacarla. ¿Por qué? Porque se generó una conducta emergente que ahora se está estudiando desde el punto de vista de la física y la matemática. ¿Ya? Y de hecho, ayer el presidente, o antes de ayer el presidente, el CEO de Google, Bill Gates también decía, y otros más por ahí, hoy no, ahora hay que estudiar el tema de la conducta emergente porque puede causar un problema, porque no puede escapar de la mano un tipo de respuesta, cosas por. Entonces hay que regularlo. ¿Ya? Y obviamente hay varios problemas. Oye, te quería dar la prisa aquí la más, solamente por hoy, si sorteo el concurso. Para terminar, les comunico que puede ser un libro que ya yo creo que en 2 meses más va a estar listo, y justamente de esto, con un modelo de lenguaje está. Si quieren ver ahí, saquen la foto del código QR, que no es la foto de la editorial, todavía no está. Pero eso lo lleva a mi red social, si alguien quiere, para mantenerlo informado.